Hola, bienvenidos todos a una nueva clase de matemáticas. Vamos a ver hoy los temas de la semana 8 y para eso vamos a enfocarnos un momentito aquí en la plataforma y vamos a ver qué actividades hay en esta semana 8. Para esta semana 8 tenemos tres temas que hay que revisar, que son los que vamos a estar contemplando en esta clase. Y además tenemos una práctica, la práctica número 3. Recuerden que estas prácticas tienen dos intentos, pueden hacerlas dos veces. Y además estas prácticas tienen un valor de 8%. Estos van directo a la nota. Entonces es muy importante que no dejemos pasar esta actividad, ya que es bastante porcentaje el que está en esa práctica. ¿Ok? Entonces vamos a ir, en la parte de atrás, vamos a ir viendo los temas. En las orientaciones de la semana nos dice qué es lo que tenemos que estudiar y vamos a trabajar tres temas: la función cuadrática, luego vamos a trabajar lo que es la división de polinomios, que esa se divide, digámoslo así, en tres casos, y por último vamos a hacer el trabajo de racionalizar. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Entonces empecemos con el tema de función cuadrática. Si nos vamos a el archivo que nos da la plataforma, nos habla de que la función cuadrática tiene como forma normalmente esta que está aquí. Entonces realmente lo que nos está diciendo es que todas las funciones cuadráticas van a tener un numerito que se le llama coeficiente, y además vamos a tener una variable que está elevada a la 2, luego otro coeficiente con una variable está elevada a la 1 y un tercer elemento. Entonces veamos cómo sería eso aquí en la pizarra. Vamos a trabajar un poquito con la pizarra. Entonces, funciones cuadráticas. Entonces, función cuadrática. Lo que nos dice es que vamos a tener funciones. Las funciones siempre van a venir con esta parte, digámoslo, como identificando cuando vamos a trabajar con una función. Y va a venir de la siguiente manera. La función cuadrática va a venir un número, luego x a la 2, más o menos podría ser cualquier otro número, digamos 7, con una x, y por último más o menos un número adicional. Entonces en las funciones cuadráticas vamos a identificar tres elementos. El primer elemento, que es el que está acompañando a la x al cuadrado, le vamos a llamar, va a ser el elemento a, el coeficiente a. Luego el elemento que está acompañando a la x a la 1, recuerden que cuando no tiene exponente es porque realmente es un 1 que está oculto, está implícito. Ese va a ser el elemento b. Y por último vamos a tener un elemento que no tiene variable, que no tiene x, y ese va a ser un elemento c. Entonces ahí tendríamos los elementos a, b y c. Muchas veces en los ejercicios o en la materia se les va a solicitar que identifiquen quién es el a, quién es el b y quién es el c en una función cuadrática. Podría ser que esta misma función cuadrática aparezca no en ese orden. Así sería muy fácil, ¿verdad? Observar quién es el a, el b y el c. Pero podría ser que venga desordenada. Por ejemplo, que primero venga el elemento que viene con la x, luego el elemento que no trae la x, y por último el elemento que viene con el x al cuadrado. Podría ser que venga desordenada. En esta primera parte de aquí, en esta primera forma que presentamos aquí, viene ordenada, con el x al cuadrado primero, luego el x a la 1 y por último el que no tiene x. Pero también podría venir desordenada. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Se siguen manteniendo los elementos. Por ejemplo, a va a ser el mismo 6, ¿verdad? A es 6. B, porque yo lo que tengo es fijarme dónde está el x al cuadrado. Entonces, el que esté a la par del x al cuadrado, ese va a ser el a. Luego voy a fijarme dónde está la x que no tiene exponente, o sea que el exponente es 1. Ese va a ser el elemento b. Y por último vamos a ir a fijarnos en el elemento que no tiene x, que sería el elemento c. Entonces en este caso el c vale 8. Entonces es probable que algunos de los ejercicios les pidan identificar quién es el elemento a, quién es el elemento b y quién es el elemento c. Eso es uno de lo que vamos a ir haciendo con la función cuadrática. Las funciones cuadráticas reciben ese nombre cuadrática justamente porque la variable viene elevado a la 2, ¿verdad? Entonces recordemos que esto se leía como x al cuadrado, ¿verdad? Entonces con relación a esa misma palabra de x al cuadrado se le llama a esta función cuadrática. Si la función no trajera el x al cuadrado, por ejemplo, veamos otro caso. Digamos, si yo tuviera una función, a veces cuando ya tenemos una función que se llama f, entonces para identificar otra le ponemos g.
Entonces, para decir que es una función, entonces se le pone otra letra, G o H o I o T o S, nada más para que cuando yo les diga la función f, entonces ya sabemos que estamos hablando de esta. La función g, entonces vamos a hablar de esta otra función. Por ejemplo, si yo tuviera una función de la siguiente manera, 4x más 3, donde no viene el x a la 2, no hay ningún elemento que traiga el elemento cuadrático, o sea, el elemento elevado al cuadrado, entonces esta función ya no es una función cuadrática. Esta función no es cuadrática. No es cuadrática porque no existe el elemento cuadrático, o sea, no existe el elemento que viene elevado a la 2. Estas funciones nosotros en el pasado ya las vimos y se llaman funciones lineales. Se llaman funciones lineales porque cuando nosotros las dibujamos en el plano cartesiano, dibujan una línea recta. Entonces por eso se llaman funciones lineales o funciones de primer grado también se les llama. De primer grado. De primer grado porque el grado es el exponente. Entonces está con exponente 1, es de primer grado. Entonces siguiendo esa misma nomenclatura, estas se llamarían de segundo grado. Porque el grado más grande, el exponente más grande de las variables es 2. Entonces tenemos ese tipo de funciones, funciones de primer grado o lineales o funciones de segundo grado que también reciben el nombre de cuadráticas. Entonces eso es lo que nosotros hasta el momento conocemos. Más adelante pueden encontrar ustedes otro tipo de funciones, esas no las vamos a ver, pero nada más para que ustedes observen qué es lo que sucede. Si yo tengo una función que trae un grado de 3, o sea que tiene un exponente elevado a la 3, digamos así, esta función ya no sería cuadrática, aunque sí trae el elemento cuadrático, porque nosotros nos vamos a fijar siempre en el grado más grande, en el exponente más grande. Entonces esta ya sería una función de grado 3. ¿Ok? Entonces nosotros en este momento lo que vamos a hacer es enfocarnos en las funciones de grado 2, o sea, las funciones cuadráticas. Y por ahora no vamos a estudiarlas mucho, al final de este curso las vamos a retomar otra vez, pero más que todo como ecuaciones cuadráticas, pero son muy parecidas. Y lo que vamos a hacer en este momento nosotros es trabajar una función cuadrática y ver, primero, identificar cuáles son los elementos A, B y C de la función cuadrática, y además vamos a dibujarlas en el plano cartesiano, o sea, ver qué gráfica se obtiene a la hora de obtener o de analizar una función cuadrática. Eso es lo que nos vamos a enfocar en esta primera parte de la clase. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo les doy a ustedes una función cuadrática aquí, entonces hagamos un ejemplo, hagamos una pequeña práctica y les digo que obtengan los elementos A, B y C de las siguientes funciones. Entonces voy a poner una primera función aquí, llamémosle f de x igual a 4x más 16x a la 2 menos 8. Aquí vamos a decir que tenemos otra función, no la llamemos f, sino para distinguirla llamémosla g de x igual a 7x a la 2 menos 10, y una tercera función cuadrática que le llamemos t de x igual a 14x a la 2. ¿Ok? Digamos que las ponemos así. Vamos a ver cómo se haría esto. Ok, yo les digo, encuentren el término A, B y C de esta primera. Ok, entonces en esta primera quizás es más fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque en el A yo me voy a ir a fijar donde esté la x a la 2. En el B me voy a fijar donde está la x. Y en el C me voy a fijar en el valor que no tenga x. Por lo tanto, para encontrar el A, observamos que en este término está la x a la 2. Entonces, el A de esta función cuadrática va a ser 16. Se toma solamente el número y con su signo, ¿verdad? Como este 16 está positivo, entonces sería positivo, pero yo no lo voy a escribir el positivo ahí. No es necesario cuando el valor es positivo. Solo cuando sea negativo sí se lo tenemos que poner obligatoriamente. ¿Cuál sería el B de esa segunda función? Entonces el B es donde esté la x, entonces yo me fijo donde está el término con la x y tomo solamente el número. Entonces en este caso el número sería 4. Y por último voy a buscar el término donde esté
o donde no haya variable, donde no haya número, perdón, donde no haya letra, y entonces vamos a poner, ese va a ser el término C. Como en este caso el término C está negativo, debo poner el negativo. Okay, este negativo le pertenece. Siempre el signo de la izquierda le pertenece al número. Okay, entonces este 8, ¿qué signo tiene? Negativo. Este 16, ¿qué signo tiene? Positivo. Y este 4, ¿qué signo tiene? Como no tiene ningún signo explícito, es un más. Lo que pasa es que cuando está de primero no se pone. Si es un más y está de primero, no se pone, no se usa. Okay, entonces ya tenemos los términos A, B y C de la primera función. Ahora vamos a sacar dos términos A, B y C de la segunda función. Entonces, en el término A, recordemos que tenemos que ir a buscar el x a la 2. Entonces aquí está el término con x a la 2 y entonces el término A sería 7. El término B es donde esté la x solita, la x elevado a la 1. ¿Ok? Pero nos fijamos y no existe o no está el término que tenga solamente x. Entonces, como no está la nada en matemáticas, nosotros la representamos con un 0. Entonces no está, ponemos un 0. ¿Ok? Ahora el C, vamos a buscar el término que no tiene letra, que en este caso el término que no tiene letra es este que está aquí, que sería menos 10. Entonces lo ponemos acá, menos 10. ¿Okay? Ya tenemos los términos A, B y C de esa segunda función cuadrática. ¿Okay? Ahora vamos a ver en el caso de la 3. Vamos a encontrar los términos A, B y C de la función número 3, o sea, de la función t. Para encontrar el A, buscamos donde esté el x al cuadrado. Aquí está el x al cuadrado, entonces a nosotros nos interesa el coeficiente, o sea, el número que lo viene acompañando. En este caso está muy claro que es 14, 14 positivo, ¿verdad? No hay que poner x a la 2, nada más el número. ¿Ok? Luego para encontrar el B, vamos a buscar la parte donde venga la x solita. Pero si vemos en esta última función, como que faltan esos otros dos términos, ¿verdad? Aquí debería haber un término, aquí debería haber un término, pero no están. Como no están, son nada. Y nada en matemáticas nosotros lo vamos a representar siempre con un 0. Entonces en este caso el B es un 0 y el C también es un 0. Los dos valores serían 0 en esa última función. Entonces alguien podría preguntarse, ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo otra función ahí llamada S que viene de la siguiente manera? Vean que en esta función que tenemos, en este último caso, hace falta el término con el x al cuadrado. Pero entonces no vale hacer el A, B y C. En este caso no vale hacer el A, B y C. Porque uno diría, ah bueno, B es 6 y C es menos 8. Pero esto estaría incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué estaría incorrecto eso? Bueno, porque entonces esta no sería una función cuadrática. Porque para que sea cuadrática obligatoriamente tiene que aparecer el término con el valor cuadrático. Y como esta no la tiene, entonces esta no se analiza de esa manera porque esta sería una función lineal como vimos anteriormente. Esta es una función lineal y en las funciones lineales los términos se llaman, recuerden, pendiente que es m, que sería el que viene con la x, y el argumento b, que sería el que viene sin la x. Entonces en funciones lineales se llaman diferentes. Eso lo vimos en octavo. Entonces puede faltar b y puede faltar c, no hay ningún problema, o pueden faltar los dos en una misma función cuadrática. Lo que nunca puede faltar es el término cuadrático, porque entonces deja de ser función cuadrática y se convierte en una función lineal. Entonces eso es lo que vamos a hacer por ahora. Nosotros vamos a aprender a identificar el término A, B y C de las funciones cuadráticas. Ok, ahora como segunda parte de las funciones cuadráticas vamos a aprender a evaluarlas y vamos a ver cómo se calcularían los pares ordenados de una función cuadrática para poder graficarla. Entonces me vengo aquí a la antología, en la página 207 se encuentra este ejemplo. Entonces dice el ejemplo, de hecho presten mucha atención en esto porque esta es una de las preguntas clásicas que siempre aparecen en los exámenes, ¿verdad? Entonces tratemos de aprenderlo, de practicarlo. Ahí en la antología van a ver ahorita más adelante ustedes que vienen
varios ejercicios que ustedes pueden resolver. Entonces vamos al ejercicio. Dice, como ejemplo, las ganancias de una empresa están modeladas por la fórmula g de x igual a menos x al cuadrado más 4x menos 1, donde x corresponde a la cantidad de unidades producidas de 100.000 en 100.000 y g de x son las ganancias que van de 1.000.000 de colones en 1.000.000 de colones. Entonces represente la función cuadrática presentada en ese ejemplo. Entonces realmente lo que nos interesa a nosotros es esta formulita, que sería la función g de x, y lo que queremos ver es cada 100.000 unidades producidas, cuánto va a ir obteniendo esa empresa, ¿verdad? Cada 100.000 unidades producidas, cuál sería la ganancia de esa empresa. Pero no nos centremos demasiado en el ejercicio tipificado, sino que vamos a centrarnos solamente en cómo se calcularía los pares ordenados. Entonces para eso lo que voy a hacer es copiarla aquí en la pizarra. Vamos a ver cómo es que se hace. Entonces nos dan la siguiente función cuadrática. Nos dice que las ganancias son menos x al cuadrado más 4x menos, vamos a ver, más 4x menos 1. Esa es la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuál sería la ganancia. Vamos a tomar ciertos valores y para eso vamos a ir haciendo una tablita. Vamos a apoyarnos de una vez en la tablita. Entonces vamos a darle valores. Los valores de x yo me los invento, yo los quiero poner como sean. Y esto me va a ir dando valores de la ganancia, o sea, valores de la función. Entonces, por ejemplo, empecemos en 0. 0 unidades producidas. Luego una unidad producida que recordemos que son cada 100.000, ¿verdad? Entonces sería, ese 1 representaría 100.000, pero trabajémoslo como 1, como 2, como 3, como 4. ¿Okay? Los valores de arriba son independientes, yo los puedo poner el que quiera, podría haberlo probado en 10 o en 20 o en 30, yo pongo los valores de arriba los que quiera, los de abajo sí tengo que irlos calculando. Para eso nos vamos a apoyar en la calculadora y lo vamos a hacer de la siguiente manera, es bastante sencillo. Vamos a evaluar. Cuando hablamos de evaluar es que vamos a agarrar la función y donde estén las x vamos a poner el primer valor que me di, que en este caso el valor que me di es 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Donde hayan x las voy a cambiar, las voy a sustituir. Vean, aquí después del menos hay una x, entonces voy a dejar, digámoslo así, un espacio. Y ese valor está elevado a la 2. Luego más 4 y de donde está la x, aquí hay una x, voy a dejar un espacio. Y luego menos 1. Entonces hay valores que no cambian, hay valores que son constantes, que no van a variar dependiendo de el elemento que yo haya utilizado. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando yo voy a sustituir una función, cuando yo quiero saber cuánto da, la voy a evaluar una función, lo que hago es que nada más voy a cambiar donde estén las letras y todo lo demás se va a mantener igual. Por ejemplo, este menos es invariable, es constante, este 2 también es constante, este 4 es constante y este 1 es constante, no cambian. Pero ¿qué sí va a cambiar? Donde estén las letras, por eso se llaman variables, ¿verdad? Porque esta es la que va a variar, la letra y esta otra letra. Entonces, como estamos evaluando en 0, donde estaba la x, aquí había una x, ahora la voy a cambiar por un 0. Y aquí, donde estaba esta x, también la voy a cambiar por un 0. Entonces vean qué sencillo lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir a la calculadora y vamos a introducir en la calculadora solo esta parte. Así como está aquí, la vamos a introducir. Ahora, una buena práctica siempre es, como para observar dónde hice la sustitución, encerrar esa x donde yo hice la sustitución entre paréntesis. Es una muy buena práctica que nos va a evitar errores numéricos más adelante. Entonces lo vamos a copiar tal cual viene ahí, pero solamente del igual hacia allá. Entonces lo ponemos aquí en la calculadora. 0 encerrado entre paréntesis elevado a la 2, ¿verdad? Que sería esta parte de aquí. Más 4 entre paréntesis, ponemos el 0, que era donde estaba la x, pero ya no la vamos a poner, menos 1. Y le damos igual. En este caso nos dice que la función, cuando yo la evalúe en 0, el resultado sería menos 1. Entonces, si interpretamos esto en el problema que nos están diciendo, quiere decir que si no produce ningún artículo la fábrica,
va a quedar con una pérdida. Recuerden que los negativos son, como por decirlo así, pérdidas de -1, y cada unidad que me dé aquí representa 1.000.000. Es decir, que si la fábrica no fabrica nada, entonces va a quedar con pérdidas de 1.000.000, probablemente por costos administrativos, que hay que pagar alquileres, que hay que pagar empleados, etcétera, etcétera, la luz y todo eso. Vamos a ver qué pasaría si la función se evalúa en 1. Entonces vamos a hacer lo mismo. Menos ese es invariable. Luego viene la x, que donde está la x es donde vamos a poner los paréntesis. Adentro del paréntesis que vamos a poner el número que yo quiero evaluar. Entonces así quedaría. Estos paréntesis, por decirlo así, son donde estaba la x. Aquí estaba la x, aquí está la x. Ya no los voy a poner, no voy a poner las x, sino que los voy a sustituir, los voy a cambiar por unos paréntesis. Por ahora vamos a evaluar la función en 1. O sea, voy a poner un 1 aquí y voy a poner un 1 aquí y voy a ver cuánto da. Como ya la había escrito en la calculadora, entonces yo me vengo con la flecha y nada más voy a cambiar donde estaba el 1, lo voy a cambiar por un, perdón, donde estaba el 0, lo voy a cambiar por un 1. Uso la tecla del para borrar hacia atrás, ¿verdad? Si yo me ubico ahí el cursor delante del 1, presiono del, me borra ese 1. No me borra hacia el frente, sino hacia la izquierda. Entonces le doy igual y me da 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la fábrica trabaja o hace 100.000 productos, va a tener una ganancia de 2. Y 2, cada una de las unidades representaba millones. Entonces, en este caso, serían 2 millones por producir 100.000, perdón, artículos de los que ella produce. Ahora vamos a ver qué pasa si la evaluamos en 2. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Siempre partimos de la función original, que es esta. Entonces yo todo lo que no es x lo dejo invariable. Donde están las x es que voy a poner unos paréntesis. Y adentro del paréntesis voy metiendo el valor que quiero evaluar. En este caso quiero evaluar el 2. Entonces aquí voy a poner un 2, aquí le voy a poner un 2 y vamos a ver qué sucede. Entonces de nuevo, como ya estaba escrito ahí en la calculadora, nada más borro donde estaba el 1. Y ahora voy a poner un 2 para ver cuánto da esta función evaluada en 2. En este caso, cuando la fábrica produce 200.000, o sea 2, ¿verdad? Artículos, va a tener una ganancia de 3 millones, ¿verdad? Entonces aquí en 2 ponemos 3. Ahora vamos a hacer lo mismo para evaluar 3 y para evaluar 4. Entonces de nuevo en 3 para evaluar cuánto da la función evaluada en 3. Esto se lee así: la función evaluada en 3. Eso nada más es como un título. Lo que nos interesa es lo que está de aquí hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ponemos menos paréntesis, porque ahí estaba la x, más 4 paréntesis, y a lo último el -1, porque ese no cambia, ¿verdad? Solo cambian las letras. Adentro de esos paréntesis voy a poner un 3 aquí y voy a poner un 3 aquí. Se pone el mismo valor en los dos, ¿verdad? Porque en este caso estoy evaluando cuánto daría en 3. Entonces pongo 3 ahí, 3 ahí. Me voy en la calculadora. Nada más sustituyo porque ya está escrita ahí. Nada más sustituyo el 3 por el 2 por un 3. Y en este caso me da 2. Vean qué curioso. Aquí si produce 300.000 da, perdón, 2. O sea, si la evalúo en 3 me da 2. Y si la evaluaba en 1 me da 2. Y si la evalúo en 3 me da 2. Esto quiere decir, ¿verdad? Esto sucede muchas veces en las fábricas, aunque pareciera extraño. No producir, o sea, producir más artículos no quiere decir necesariamente que van a ganar más. ¿Por qué? Porque quizás al producir más artículos necesitan más empleados, necesitan más almacenamiento de bodega, necesitan pagar más transporte, más gasolina. Entonces más bien podría ser negativo producir más artículos, porque más bien podrían comenzar a gastar más dinero y por lo tanto le deje menos ganancia, ¿verdad? Porque por ejemplo, si se producían 2, da una ganancia de 3. Ahora, se produjeron 3 y da una ganancia de 2, o sea, hubo menos ganancia. Esto sucede con las funciones cuadráticas, ¿verdad? Estamos hablando de que es un ejercicio que no es exactamente real, pero esto sí sucede, ¿verdad? En muchas de las fábricas, no necesariamente porque se va a producir más de algún artículo, la fábrica va a obtener mejores ganancias, ¿verdad? A veces es mejor trabajar menos productos, pero maximizando, ¿verdad?, las ganancias, ya sea gastos de empleados, gastos de bodegaje, gastos de electricidad, etc. Y vamos a ver qué pasa si
le evaluamos en 4. Si le evaluamos en 4, pues entonces ya sabemos lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, nada más que adentro de los paréntesis, en vez de escribir un 3, ahora vamos a escribir un 4. Entonces hacemos lo mismo aquí en la calculadora, ¿verdad? Entonces nos venimos aquí, adentro del paréntesis ponemos un 4 en vez del 3. Le damos igual y vean que en este caso ya tenemos una pérdida más bien, porque me estaría dando como resultado menos 1. Entonces ya estamos entrando en pérdida. Entonces si nos vamos a la antología, vamos a ver que esos son los valores que obtuvimos, ¿verdad? Menos 1, 2, 3, 2, menos 1. Ellos lo evaluaron en 5 y en 5 da menos 6 todavía, ¿verdad? Aquí podemos poner todos los valores que nosotros queramos, ¿verdad? Aquí podríamos seguir probando con el 5, con el 6, con el 7 y ahí esto es infinito, nosotros podemos poner todos los que quieran. Pero obviamente se escogen valores pequeños, cercanos al 0, solo como para observar, ¿verdad? Cómo se comporta la función. Ahora, a estas relaciones que están aquí, ¿verdad? En 0 me dio menos 1. En 1 me dio 2. En 2 me dio 3. En 3 me dio 2 y en 4 me dio 1. Bueno, ahí vimos que ya ellos lo evaluaron y en 5 da menos 6. Entonces en 5 da menos 6. Entonces a esas relaciones se les conoce como pares ordenados. Muy sencillo, pares porque son dos valores, ¿verdad? Entonces se le llama pares porque son dos valores. Ordenados porque siempre se van a poner primero el X y luego el Y. ¿Ok? Siempre se va a poner primero el valor X, o sea el que yo medí, y de segundo el valor Y. Por eso se le llama pares ordenados. Pares porque son dos, ordenados porque siempre van a tener ese orden. Van a ir primero el valor X y luego el valor Y. Entonces, ¿cuáles pares ordenados obtuvimos ahí? Entonces voy a poner aquí cuáles pares ordenados se obtuvieron. Los pares ordenados siempre se ponen entre paréntesis y se separa cada uno de los valores con una coma. Entonces el primer par ordenado que obtuvimos es el 0, menos 1. El segundo par ordenado que tuvimos fue el 1,2. El tercero 2,3. El cuarto 3,2. Y el quinto, el quinto 4, menos 1 y el último sería 5, menos 6. Esos son los pares ordenados que obtuvimos de esa función, ¿ok? Ahora, ¿para qué nos sirven los pares ordenados? Los pares ordenados nosotros los podemos venir a poner en, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ok, entonces ¿qué podemos hacer con los pares ordenados? Bueno, los pares ordenados nosotros los vamos a representar en el plano cartesiano como puntos. Son dos coordenadas. Recuerden que la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y. O sea, la primera coordenada me indica cuánto hacia la izquierda, cuánto hacia la derecha debo tomar. Y la segunda coordenada me dice cuánto hacia arriba o cuánto hacia abajo voy a tomar. Izquierda es negativo, derecha es positivo, abajo es negativo, arriba es positivo. Entonces empecemos con el 1,2 primero, para hacerlo como lo más fácil, ¿verdad? Siempre vamos a partir del punto 0,0, o sea, vamos a estar ahí, siempre vamos a estar en el centro donde se intersecan los dos valores, los dos ejes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo quiero graficar el punto 1,2. Entonces, el primero me está diciendo váyase al 1 a la derecha porque está positivo. Entonces, estoy aquí, me voy al 1 a la derecha, ¿ok? Ahora voy a leer la segunda coordenada. La segunda coordenada dice suba hasta el 2. Entonces, yo parto de aquí del 0, me voy a donde está el 1 y subo hasta donde está el 2. Ahí obtengo el par ordenado 1,2. Ven que en este caso en GeoGebra, si ustedes lo tienen ahí instalado en el celular o en la computadora, lo pueden utilizar, les ayuda a comprender un poquito más. Aquí de una vez nos dice si lo pusimos en el 1,2, que era el que queríamos escribir. Ahora vamos a ver el siguiente, el 2,3. Entonces 2,3 lo que me dice es váyase a la derecha hasta el 2. Estoy siempre aquí en el 0. Me voy hasta el 2, ok. Ahora ¿qué hago? Suba hasta el 3. Entonces subo hasta donde está el 3, ok, ahí está, ya tenemos el punto, perdón, aquí lo escribí mal, esto es para que vean que todos cometemos errores. Me voy hasta el 2 y subo hasta aquí a donde está el 3. Entonces ya vemos dónde está el punto aquí, 2,3. Ahora el tercer punto me dice, vaya hasta donde está el 3 y suba hasta donde está el 2, ok, entonces estoy en el centro, me voy hasta donde está el 3 y subo hasta donde está el 2. Entonces ahí quedó ese tercer punto. El cuarto punto dice vaya al 4
hacia la derecha, pero aquí como está negativo, negativo es hacia abajo, entonces baje 1. Entonces voy hasta el 4 y bajo 1, el punto me quedaría ahí. El otro punto me dice, vaya hasta el 5 a la derecha y, recuerden que era menos 6, fue que no lo había puesto. Vaya hasta el 5 a la derecha y baje hasta el menos 6. Entonces sería hasta ahí. ¿Ok? Ahora sí le damos el primer punto a ver cómo se colocaría, porque como trae un 0, podría ser que nos dé problemas. El primer punto, el primer par ordenado, perdón, la primera coordenada nos dice derecha o izquierda. Pero me dice 0. O sea, quédese en el 0. Ahí me quedé. No me moví. La primera instrucción es no se mueva. Ok, no me muevo. Y la segunda instrucción es baje hasta el menos 1. Entonces me vengo hasta el menos 1. Y eso quedaría de esa manera. Así. Entonces yo podría traer una línea. Vamos a ver. Yo podría traerme una línea aquí. Que me vaya uniendo sus puntos. Y podría obtener una tendencia. Entonces yo podría analizar, digámoslo así, esa función, a ver de qué manera se está comportando. Entonces básicamente lo que me está diciendo es que esa fórmula de la ganancia va a alcanzar un máximo en el 2, o sea, lo máximo que podemos ganar si esa función fuera correcta sería 3 millones aplicándolo en 200.000 productos, ¿verdad? Fabricando 200.000 productos. De ahí en adelante, si yo comienzo a fabricar más bien lo que voy a comenzar es a tener pérdidas, ¿verdad? Si esa función se ajustara realmente a el modelo de negocios de la fábrica, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ¿verdad? No es que sea exactamente así como sucede, pero sí muchas fábricas utilizan funciones, utilizan fórmulas para obtener cuáles serían sus ganancias máximas y evitar también, ¿verdad?, entrar en pérdidas por la producción que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Ahora les quedaría como práctica pues venirse aquí a la antología en la página, vamos a ver, viene mucha, aquí viene, exacto, aquí en la página 211 van a encontrar ustedes esta tablita, ¿verdad? Aquí si quieren lo hacen en este plano cartesiano que les dan, ¿verdad? Aquí pues obviamente este sería el 1, este sería el 2, el 3, el 4, ¿verdad? O ustedes pueden ponerlo de 2 en 2 también, ¿verdad? Dependiendo de los números que hayan utilizado, podrían poner aquí 2, 4, 6, poner una escala ahí que se les ajuste más. O también lo que pueden hacer es instalar el GeoGebra en su celular y entonces pueden ir poniendo los puntos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que yo me voy a dar algunos valores aquí en la X. Vean que aquí la tabla está hacia abajo. Es exactamente lo mismo que la que nosotros hicimos. Aquí está la X y aquí está el resultado. Esta X que está aquí no está haciendo nada, eso salió ahí, un error. Entonces es el resultado. El resultado se puede representar con Y o se puede representar con f de X. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Aquí ustedes se dan los valores que quieran. Normalmente los valores que nosotros utilizamos son el 0, ¿verdad? Podemos agarrar hacia atrás el menos 1, el 1 y el 2, por ejemplo. Y entonces vamos a evaluar esta función que aquí nos la están dando. Vamos a evaluar esa función, a ver cuánto da esa función en 0. Entonces, ¿cómo quedaría esta sustituida? Bueno, aquí está la X. Entonces la X no la vamos a poner, la vamos a cambiar por unos paréntesis. Y lo elevamos a la 2 porque está elevado a la 2. Menos 2 y aquí está otra X después del 2. Entonces ahí voy a poner otros paréntesis. Menos 8. Entonces vamos a ver cuánto da en 0. Ahora vamos a cambiar esta porque ya no es la misma función, ¿verdad? Las funciones van cambiando, depende del ejercicio que estemos haciendo. Entonces aquí vamos a poner paréntesis. Como vamos a evaluar 0, entonces de una vez vamos a poner dentro del paréntesis el 0. Menos 2 paréntesis. De nuevo, como estamos evaluando en 0, ponemos un 0 adentro de los paréntesis, menos 8. Entonces vamos a ver cuánto da en 0. En 0 da menos 8. Entonces aquí da menos 8. Ahora vamos a ver. Esta es la plantilla, digamos, que teníamos que poner. Ya la pusimos en la calculadora. Ahora nada más vamos a ir viendo cuánto da en los otros valores. Entonces vamos a ver cuánto da en 1. En 1 da menos 9. Luego vamos a ver cuánto da en 2. Entonces adentro de los paréntesis, que es el que nosotros vamos cambiando, le ponemos un 2. En los 2 da menos 8. Y entonces sería bonito ver cuánto da
en menos 1. Vamos a poner aquí menos 1. Podemos poner aquí menos 1. Y da menos 5. Y da menos 5. Entonces no lo voy a graficar aquí, sino que como aquí tenemos el GeoGebra, nos vamos a apoyar para hacerlo en esta herramienta que es tan bonita, digamos, para trabajar este tipo de cosas. Entonces vamos a poner los pares ordenados. Recuerden que los pares ordenados es menos 1 con siempre X primero y luego Y. Entonces menos 1 con 5. Entonces váyase al menos 1 a la izquierda, o sea, vamos para la izquierda porque está negativo, y suba hasta el 5. Entonces vamos a subir hasta el 5. Ese sería el primer punto que tenemos en esa función. Luego en 0 no se mueva y baje hasta... Ah, no, perdón, lo hice mal. Es menos 1 con menos 5, ¿verdad? Aquí está el negativo, es que no lo vi. Entonces menos 1. Menos 1, el primero me dice izquierda derecha. Como está negativo dice váyase 1 a la izquierda. Ok, estoy aquí y baje hasta el menos 5. Entonces bajo ahí hasta el menos 5. Entonces esto voy a tener que subirlo un poquito porque si no, no se va a ver. Luego dice en 0 baje hasta el menos 8. O sea, 0 no se mueva. Y ok, segunda instrucción, baje hasta donde está el menos 8. Y el menos 8 está aquí. Entonces ven, cuando hay uno de los valores sea 0, el puntito me va a quedar encima del eje. ¿Ok? Luego, 1 con menos 9. Entonces váyase 1 a la derecha, aquí estoy, y baje hasta el menos 9. Y luego dice, váyase hasta el 2 a la derecha, como está positivo, entonces me voy hacia la derecha y baje hasta donde está el menos 8. Entonces tenemos que la figura va haciendo una curva similar a esto. Y ahí sigue. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos observar que la tendencia más bien de esta función es bajar, 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 llegar hasta un mínimo y a partir de ahí comenzar a subir, ¿verdad? Esa sería la tendencia en esta función. Cuando la función hace esto, que se abre hacia arriba, se llama cóncava hacia arriba, así se le llama en matemáticas, ese es el lenguaje que tenemos. Y cuando la función hace lo otro, ¿verdad? Cuando la función más bien sube, sube, sube y luego baja, a ese tipo de función se le llama cóncava hacia abajo, porque se abre hacia abajo, o sea, se va expandiendo hacia abajo. Entonces cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y realmente eso, para que lo vayamos aprendiendo de una vez, de eso me lo va a decir el A. Por ejemplo aquí, ¿cuánto vale A? Ah, bueno, esto es una buena pregunta. ¿Cuánto vale A aquí? Yo me tengo que fijar dónde está el X a la 2. Aquí está el X a la 2, pero no hay nadie ahí. Pero el valor sí está, porque si no estuviera fuera 0, ¿verdad? Pero sí está el valor. Entonces cuando no está, vamos a decir que es un 1 implícito. ¿Ok? Entonces en ese caso el valor de A es 1. ¿Cuánto vale el valor de B? El valor de B vale menos 2. Aquí está la X y el que está a la par es el 2, pero tiene un negativo, entonces menos 2. ¿Y cuánto vale C? C es el que está solito, que en este caso sería menos 8. Entonces tenemos el valor de A, tenemos el valor de B y tenemos el valor de C. Si el A es positivo, la función va a ser cóncava hacia arriba. Si el A fuera negativo, por ejemplo que fuera menos 1, entonces la función va a ser cóncava hacia abajo. Entonces esa es una de las características que tienen las funciones cuadráticas. Dependiendo del A, solamente del A, no me interesan estos otros dos. Yo nada más me fijo en el A. El A es positivo, entonces la función va a tener una forma así, de carita feliz, ¿verdad? Y cuando el A sea negativo, entonces va a tener la carita triste, ¿verdad? Va a ser cóncava hacia abajo, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener eso tan importante. Por ejemplo aquí, yo sin hacer la gráfica, nada más me fijo en el A. En este caso el A vale 4, es positivo. Entonces yo ya sé que la función va a quedar, de alguna manera va a quedar así. Si me queda así, entonces significa que está mal o algo hice mal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque dependiendo de la función va a quedar positiva o va a quedar negativa. Hagan ustedes esta, busquen ahí en la página 211, pausen el video, busquen la página 211, le dan pausa y la resuelven. Yo se las voy a hacer aquí, en cuestión de 5 segundos va a aparecer la respuesta. Bien, vamos a ver cómo les fue a ustedes con esta operación. Aquí tenemos los valores resueltos, ¿verdad? En menos 1 me dio 1, en 1 me dio 1,
en 0 me dio 9, en 1.25, en 2.49. Eliminé este porque ya 81 es muy grande. Entonces lo que pasa con esta función es que esta función, al tener aquí multiplicando por 4 y después multiplicando por 12, la función va creciendo muy rápido, o sea, los valores se van haciendo muy altos rápidamente, ¿verdad? Entonces tal vez podríamos haber usado menos 3 aquí y nos habría dado un valor un poquito más pequeño y entonces ya podríamos haber dibujado la función. Pero entonces, ¿cómo nos quedó? El menos 2 con el 1, aquí está menos 2 con el 1, ¿verdad? El 1 con el 1, luego el 0 se relaciona con el 9, aquí está el 0 con el 9, no se ve, ahí está 0 con el 9, luego el 1 se relaciona con el 25, entonces aquí el 1, esta es línea, vamos a seguirla subiendo, se relaciona con el 25, que sería aquí, por cierto lo coloqué mal, ahí sería con el 25, y el 2 se relaciona con el 49, el 2 con el 49 quedaría aquí, porque me corrí un punto, ahí quedaría el 2 con el 49, quedaría ahí. Entonces así sería como nos queda esta gráfica. Si la podemos ver, digamos, si la pudiéramos ver de más lejos, voy a borrar aquí el D y voy a borrar el C que estaban incorrectos, y el H que nada está haciendo ahí. Okay. Si pudiéramos verla así, en un poquito más pequeño, en una escala más grande, ven aquí de 10 en 10, la función se vería de esa manera. Entonces espero que les haya quedado parecido así. Los valores que uno se da aquí, ustedes a la izquierda se los inventan, los valores que quieran. Pueden poner menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. La idea es no poner valores muy grandes porque si no, obviamente los resultados también nos van a dar muy grandes y entonces las escalas que vamos a tener que utilizar en el plano cartesiano se nos van a complicar un poco. Entonces, por ejemplo, pueden hacer este otro caso también y aquí ustedes podrían darse como valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Normalmente con esos ya uno puede hacer el dibujo y por lo general no quedan tan grandes como si nos quedó en esta. En esta nos quedó muy grande porque, como le digo, aquí viene un 4, aquí viene un 12 que está multiplicando y entonces eso hace que crezca mucho. En esta no va a crecer tanto, en estos valores tan pequeños, porque aquí vienen numeritos pequeños. Entonces eso sería por esta parte de funciones cuadráticas. Eso es lo que ustedes deben hacer y es muy probable lo que le tengan que hacer en el examen. Antes de terminar este tema, quisiera ver este ejemplo que dice lo siguiente: bajo ciertas condiciones, la distancia en metros a la que se encuentra un objeto por encima del suelo, da la fórmula esta que está aquí, donde t es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Hay una fórmula que nos va a decir, por ejemplo, aquí está Pedrito y Pedrito tiene una piedra en la mano y la lanza, ¿verdad? Aquí va la piedra. Entonces, esa piedra está representada por esta fórmula, digámoslo así. Es un objeto que está en el aire, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a un segundo después de que la lanzó, ¿qué altura tendría? ¿Verdad? Tal vez Pedrito aquí mide 1,70 m, digamos que llegó a una altura de 2 metros, por ejemplo. Y a 2 segundos, ¿qué altura tendría? Aquí llegó a 3 metros, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que nos están diciendo aquí. Los datos en realidad son estos. En 0 segundos estaba en una altura de 0. Después de un segundo llegó hasta una altura de 18 metros, ¿verdad? Entonces, o sea, subió 18 metros. Después de 2 segundos subió 32 metros. Después de 3 segundos subió hasta 42. En 4 segundos, perdón, llegó hasta 48 metros. En 5 segundos alcanzó su máximo, que es 50 metros, ¿verdad? Lo más, porque vean lo que pasa con los objetos que se lanzan. Comienzan a subir hasta que llegan a un máximo. En este caso, tomando dato aquí, lo que nos dan en la tabla, el máximo fue de 50, máximo alcanzado. Y luego comienzan a bajar, ¿verdad? Hasta que caen al suelo y rebotan otra vez. Y este ya sería, digamos, como el suelo, ¿verdad? El valor de altura cero. Entonces luego ya comenzó a caer otra vez ya 48 metros y comenzó a descender 42, 32, 18 y 0. Entonces nos van a hacer preguntas con respecto a ese análisis que hicimos ahí. Por ejemplo, dice, ¿qué relación observa entre el tiempo y la distancia? Bueno, que primero, durante los primeros, en este caso 4 segundos, o hasta el segundo número 5, ¿verdad? En los primeros 5 segundos, el objeto va subiendo en los primeros 5 segundos. En el momento en que pasa los 5 segundos, el objeto comienza a caer,
¿verdad? Hasta que llega a los 10 segundos y los 10 segundos cae en el suelo. Entonces esa podría ser una relación que nosotros podemos poner aquí. ¿Cuál es la razón por la que los valores correspondientes a la distancia se repiten? Bueno, por eso, porque en algún momento alcanzó, por ejemplo, los 42 metros, ¿verdad? Cuando iba de subida, en algún momento alcanzó los 42 metros a los 3 segundos. Y luego, como llegó a su máximo y comenzó a bajar, entonces obviamente vuelve a pasar por los 42 metros, ¿verdad? A los 7 segundos vuelve a pasar por los 42 metros, por eso se repite. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto? Bueno, el máximo sería aquí en esta pancita, ¿verdad? Que es a los 5 segundos alcanza la altura de 50 metros y esa es la altura máxima que alcanza ese objeto una vez que fue lanzado. Ok, entonces eso sería por lo que son gráficas y funciones cuadráticas. Ahí ustedes tienen más práctica en la plataforma, perdón, en la ontología, que pueden ir trabajando. Por ahora vamos a pasar al siguiente tema de la clase del día de hoy. Ok, el siguiente tema que vamos a trabajar es el de división de polinomios. Este se va a dividir en tres, digámoslo así, en tres casos. La división de polinomios, primero vamos a trabajar lo que es la división de monomio entre monomio. ¿A qué me refiero con eso? Es una expresión algebraica. Por ejemplo, digamos que tengo 10x a la 4, y a la 3 y tengo que dividirlo entre 5x a la 2, y a la 6, por decir algo. Okay, tengo que hacer esa división. Esto es un monomio porque solo tiene un término y este es otro monomio porque solo tiene un término. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace esta división? Bueno, vamos a acordarnos de algo que vimos el año anterior y es que la división de monomios se hace de la siguiente manera. Es mejor escribirlo como una fracción. ¿Okay? Lo escribo como una fracción. Los números se dividen normal, o sea, los coeficientes, este 10 con este 5, se dividen normal como nosotros lo hacemos de toda la vida. Para eso nos podemos apoyar en la calculadora. Por ejemplo, podemos poner fracción. Arriba está el 10 y abajo está el 5. Así como están en la fracción, los pongo ahí. Las letras no las podemos poner en la calculadora, solo los números. Y nos da como resultado 2, ¿verdad? 2 en el numerador, porque no trae nada abajo, entonces es un 2 en el numerador. Ahora, ¿cómo vamos a dividir las letras? Las letras es lo más sencillo que se puede dividir en este tipo de división de polinomios. Las letras, si son iguales, por ejemplo, esta X con esta X son la misma letra. Lo que voy a hacer es restar del grande al pequeño, voy a restar los exponentes. Entonces, este exponente es 4 y este exponente es 2. Como el exponente más grande está arriba, entonces la letra va a quedar arriba. ¿Okay? La letra siempre va a quedar donde tenga el exponente más grande. Por ejemplo, la Y. La Y tiene aquí un 6 y aquí tiene un 3. El 6 está abajo, es el más grande, entonces la letra va a quedar en el denominador porque el exponente más grande de la Y está abajo. Ahora, la división se hace restando. A 4 le quito 2. A 4 le quito 2, me quedan 2. A 6 le quito 3. A 6 le quito 3, entonces me quedan 3. Así es como se hace la división de monomio entre monomio. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya no hay que hacer ningún otro paso más. Otro ejemplo. Digamos que tenga 28 dividido entre 21. Y aquí tengo a la 10, b a la 2. Voy a poner varias letras. C a la 4, D a la 7. Y aquí tengo a la 8, B a la 2, C a la 10 y no voy a poner la D abajo. Ok, a ver qué sucede. Muy bien. Entonces, los números nosotros los vamos a meter en la calculadora. No nos vamos a complicar. Realmente lo que se hace es que se simplifican. 28 y abajo voy a poner 21. Lo ponemos ahí en la calculadora. 28 y 21 me da 4 tercios. Ok. Entonces en este caso voy a poner un 4 arriba y un 3 abajo. Ahora vamos a ir viendo qué sucede con las letras. Cuando la letra tiene un exponente más grande, lo vamos a dejar donde el exponente más grande esté. Entonces en las A, el más grande es el 10 que está arriba, más pequeño 8 que está abajo. Entonces la A me va a quedar arriba. Y voy a hacer la resta. 10 menos 8 me da 2. ¿Qué pasa cuando las letras son exactamente iguales? Que tienen el mismo exponente. Como aquí hay 2 y aquí tiene exponente 2. El B a la 2, B a la 2. No la voy a dejar en ninguno de los lados, sino que las voy a cancelar.
cuando tienen exactamente el mismo exponente, se cancelan. En ese caso me quedaría, la B se desaparece, no se escribe más, ¿ok? Luego, ¿qué pasa con la C? La C más grande está abajo, está el 10 abajo. Entonces voy a hacer 10 menos 4 y el resultado lo voy a poner abajo, C a la 6. ¿Qué pasa con el D? No hay D abajo, solamente hay D arriba. Entonces todavía más simple. Cuando hay una letra que no esté en las dos posiciones, numerador arriba, recuerden, denominador abajo. Si nada más está en el numerador, entonces se deja ahí exactamente igual y no se cambia nada de esa letra. ¿Ok? Entonces repito, los números se meten en la calculadora, los simplificamos, da 4 sobre 3. Las letras vamos a buscar dónde está el más grande, dejamos ahí la letra y hacemos la resta. 10 menos 8, en este caso da 2. 10 menos 4 da 6. Cuando son exactamente iguales se cancelan y ya no se vuelven a escribir. Y si nada más aparece una vez, se deja en el lugar en el que estaba. Esa es la forma en la que vamos a hacer la división de monomio por monomio. Este sería, digamos, el primer caso. El segundo caso que vamos a ver hoy es qué pasa cuando vamos a tener un polinomio. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un polinomio? Segundo caso aquí. Cuando me dan un polinomio y lo vamos a dividir entre un monomio. Entonces, por ejemplo, que les den a ustedes 17x a la 2y a la 4 menos, bueno, voy a quitar el 17 para que sí se pueda simplificar. Voy a poner aquí 18. Menos 36x a la 10y a la 2 más 18, no 18 ya está, 15 x a la 8 y a la 6 z a la 2, y todo eso lo vamos a dividir, todo este polinomio lo vamos a dividir entre 3x a la 4 y a la 2. ¿Ok? Todo eso lo vamos a dividir entre eso. Entonces vean qué sencillo como se hace esto. Vamos a poner aquí esto. Vean qué sencillo como se hace esta división. Esta división también es bastante simple. Lo que vamos a hacer es, debajo de cada uno de los elementos del polinomio, o sea, cada uno de ellos lo vamos a hacer en una fracción, y debajo de cada uno de ellos vamos a agarrar este divisor que teníamos aquí y lo vamos a colocar ahí. 3x a la 4 y a la 2, 3x a la 4 y a la 2, 3x a la 4 y a la 2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Nos quedó el mismo caso de antes, nada más que repetido 3 veces. O sea, vamos a hacer una división de monomio entre monomio 3 veces. Entonces vamos a ir resolviéndolo. Para resolver esta primera fracción que nos quedó aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero los números, 18 entre 3. Entonces yo pongo 18, así en fracción, 18 y abajo pongo el 3. Me da exacto, me da 6. Ok, entonces pongo 6. Yo sé que aquí muy probablemente me va a quedar una fracción. Entonces pongo la línea de fracción. Tengo x a la 4, x a la 2. O sea, la x me va a quedar abajo porque el x a la 4 es más grande que x a la 2. Hago la resta. 4 menos 2 da 2. Luego tengo y a la 4 y tengo y a la 2. La y me va a quedar arriba. 4 menos 2 va a ser 2. De esa manera entonces ya me quedaría la primera fracción. Ahora vamos a hacer la segunda. Me voy a la calculadora y pongo en la fracción 36 y abajo pongo un 3. Me da exacto el 12. Entonces pongo la línea de fracción. Ahora voy a hacer las letras. Aquí tengo 10, aquí tengo 4. El más grande está arriba, entonces la x me va a quedar arriba. 10 menos 4 da 6. Y estos dos son iguales, y a la 2 y y a la 2 son iguales, entonces se cancelan y no voy a escribir nada en la y porque se canceló. Entonces, como aquí no me quedó ningún valor abajo, ya no hace falta que ponga la línea de fracción, la puedo borrar, no es necesario. Más, y ahora vamos a hacer la siguiente fracción, 15 entre 3, vamos a la calculadora, ponemos 15 entre 3, 15 entre 3 es igual a 5, ponemos 5, y vamos a ir resolviendo las letras. X a la 8 y x a la 4. La más grande está arriba, entonces vamos a poner 8 menos 4 da 4. La ponemos arriba. Y a la 6 y y a la 2. El más grande está arriba. Entonces y a la 4, porque 6 menos 2 da 4, se pone arriba.
Z a la 2 no tiene con quién dividirse aquí abajo, entonces se deja en el mismo lugar con el mismo exponente. Vean que en este caso tampoco nos quedó nada abajo, entonces no es necesario poner la línea fraccionaria. Esa sería la forma en la que vamos a resolver esa división de polinomio por monomio. Entonces ustedes tienen el chance de ir a la plataforma, tienen el chance de ir a la antología y ahí van a poder resolver este tipo de divisiones. Ya les digo dónde está, en qué página. Bien, a partir de la página 253 pueden encontrar ustedes el tema de la división de polinomios. Primero viene la división de monomio entre monomio, aquí viene toda la explicación extendida, no es necesario que ustedes la hagan, la pueden hacer así como yo se las expliqué y aquí va a estar el resultado. ¿Verdad? 9 entre 15 lo ponemos en la calculadora, nos da 3 quintos, luego el y no tiene con quién dividirse, se queda arriba solito, el x a la 2 y x a la 1 arriba, entonces 2 menos 1 queda la x abajo. Ahí van a encontrar ustedes muchos ejemplos y van a encontrar también práctica, ¿verdad? Por ejemplo, le ponen este ejercicio y ustedes tienen que ver cuánto les da. Ahí ustedes tienen para practicar. Esa es la división de monomio entre monomio. Luego van a encontrar la división de polinomio entre monomio, que es la que estamos haciendo en este caso. Puede ser que se la den ya acomodada así. Entonces ustedes lo que hacen es que el primero lo ponen debajo de... ponen el divisor debajo de ese. Por ejemplo, lo pondríamos así. X a la 5 entre 3x a la 2. Y lo separamos, ¿verdad? Separamos, este sería el otro término. Más 3x a la 3 entre 3x a la 2 y luego ahí ya hacemos la división, ¿verdad? Aquí hay un 1, para ponerlo en la calculadora lo pondríamos así, 1 arriba, 3 abajo, nos da un tercio, entonces esta quedaría un tercio. Luego las letras, aquí tenemos x a la 5 y aquí x a la 2, entonces me quedaría 5 menos 2 es x a la 3 arriba, más 3 entre 3 lo ponemos en la calculadora, 3 entre 3 es igual a 1 y vamos a ver qué pasa con las letras, x a la 3 arriba y x a la 2 abajo, entonces queda arriba 3 menos 2, 1. Recuerden que cuando es 1 no es necesario poner el exponente, no se usa ponerlo. Entonces aquí podríamos borrar este 1 y podríamos borrar este 1 de aquí, por lo tanto, como no quedó nadie abajo, me quedaría de esta manera. Este 1 no es necesario ponerlo también porque cuando es un 1 no se escribe. Entonces tenemos x a la 3 entre 3. Aquí está, x a la 3 entre 3 más x. Esa es la forma en la que se hace. Ahí ustedes tienen chance para practicar y vienen muchos ejemplos. Ahora, para ir terminando este tema de división de polinomios, vamos a ver qué sucede cuando vamos a dividir un polinomio entre otro polinomio. O sea, ¿qué va a pasar cuando tenemos una expresión como esta? Vamos a dividir un polinomio entre un polinomio. Para eso nos vamos a acordar de el algoritmo de la división. Va a ser similar a lo que nosotros hacíamos cuando dividíamos números. Entonces, división de polinomios. O sea, un polinomio entre otro polinomio. Y voy a usar como ejemplo ese que viene ahí en la antología, que dice 6x a la 2 más 8x más 8 y lo vamos a dividir entre 3x más 1. Para decir que este es un polinomio, ¿verdad? Entonces lo encerramos así entre paréntesis para decir que estamos haciendo división de un polinomio entre otro polinomio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acomodarlo en la casita del algoritmo de la división, tal y como si estuviéramos dividiendo números normales. Entonces ponemos aquí la casita de la división, así, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el primer término del polinomio, o sea, el de la izquierda, y lo vamos a dividir entre el primer término de el divisor. Entonces agarramos este de aquí con este primero del divisor. Y aparte lo hacemos la división, entonces 6x a la 2 entre 3x. Esta división nosotros la sabemos hacer, ¿por qué? Porque es una división de monomio entre monomio. 6 entre 3, ¿verdad? Lo ponemos ahí en la calculadora a ver cuánto nos da. 6 entre 3, bueno, ya muchos saben que nos va a dar 2. 6 entre 3 da 2. Y x a la 2 y x a la 1. Entonces me queda la x arriba, 2 menos 1 da 1. Recuerden que cuando da 1 no es necesario poner ese exponente. Entonces el resultado de esa división es 2x.
Entonces ese 2x lo voy a trasladar y lo voy a colocar aquí de primero. 2x. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que hacíamos en... Entonces lo trasladamos acá. Y lo que vamos a hacer es lo que hacíamos en el algoritmo de la división, que es multiplicar este por el divisor. Pero como el divisor está compuesto por dos elementos, dos términos, entonces lo vamos a multiplicar por los dos términos. Entonces primero hacemos 2x por 3x. Lo hacemos aquí, podemos hacerlo aparte. 2x por 3x. Recuerden que la multiplicación se hace normal, los números 2 por 3 da 6. ¿Verdad? Los coeficientes se multiplican entre sí. 2 por 3 es 6. Y las letras simplemente se suman los exponentes cuando son iguales. X a la 1 y x a la 1. Entonces me quedaría x a la 2. Entonces ese resultado lo vamos a colocar aquí debajo del primer término del polinomio que estaba siendo dividido. Entonces 6x a la 2 es esto, lo que nos dio 6x a la 2. Ahora vamos a hacer la siguiente multiplicación, 2x por 1. Entonces 2x multiplicado por 1, aquí recordamos que cualquier cosa multiplicada por 1 va a dar exactamente lo mismo que en un principio. 2x por 1 da 2x. ¿Ok? ¿Qué hacemos con este 2x? Lo vamos a acomodar debajo del segundo término, que sería 2x. Ahora, como aquí está positivo, entonces aquí vamos a poner un más porque está positivo. Si me hubiera quedado negativo, entonces lo escribimos negativo. Ahora, siguiente paso, vamos a restar el primer término de arriba, el polinomio original, lo vamos a restar del polinomio de abajo. Para eso vamos a cambiar los signos aquí y aquí. Como aquí estaba positivo, lo vamos a poner negativo. Como aquí estaba positivo, también lo vamos a poner negativo. Este ya va a desaparecer. Y hacemos la resta hacia abajo. 6x a la 2 menos 6x a la 2 se cancelan. Tengo 6x a la 2 y me quitan 6x a la 2, se cancelan, me dan 0. Tengo 2x y le quito 2x, también tenía 2x, me quitaron 2x, ¿qué me quedó? 0. Y ahora vamos a bajar este valor para ver si se puede evaluar. Me queda 8. Si el 8 tuviera x, podría seguir, pero como no tiene x, no puedo dividir el 8 entre algo que sí tiene x. Entonces siempre me tiene que quedar, para poder continuar, me tiene que quedar aquí la misma letra que tengo aquí, con un grado ya sea mayor o igual que el que tengo acá. Aquí la x está elevada a la 1. Aquí, en este ejemplo que estamos teniendo, el 8 no tiene x. Entonces no puedo continuar. Ahí termina el ejercicio. Quiere decir en este caso que el resultado sería 2x. Ese sería el coeficiente de esta división. Pero tenemos que tener claro que hubo un residuo. Tenemos un residuo de 8. O sea, no es una división exacta. Cuando aquí en el residuo me quede 0, entonces va a ser una división exacta. Si no me queda 0 y me queda cualquier otro valor, que sea 8, 2 o cualquier otro valor, va a ser una división que no es exacta. Voy a hacer un segundo ejemplo para ir terminando este tema. Vamos a acomodarlo de una vez ahí. Digamos que tenemos esta división, 6x a la 3 más 2x a la 2 más 5x menos 1 y 3x menos 2. Entonces el primer paso es agarrar este primer término y dividirlo entre este primer término. Entonces 6x a la 3 dividido entre 3x. 6 entre 3 sabemos que es 2 y x a la 3 entre x a la 1 me va a quedar x a la 2 porque 3 menos 1 da 2. Entonces ponemos aquí 2x a la 2. ¿Okay? Este valor de que lo ponemos aquí en el coeficiente. Ahora hacemos la multiplicación este por este y este por este. Entonces 2x a la 2, primero lo vamos a multiplicar por 3x. Entonces sabemos que 2 por 3 da 6 y x a la 2 por x a la 1 me da x a la 3. Ese valor lo acomodamos debajo del primer término. Tiene que quedar siempre igual. Ese primer valor siempre tiene que quedar igual porque si no, entonces no se me va a cancelar y no estoy haciendo bien la división. Ahora hacemos la siguiente multiplicación, 2x a la 2 por 2. Entonces 2x a la 2 lo voy a multiplicar por 2. Entonces multiplicamos los números, 2 por 2 es 4 y como solamente había un x a la 2, entonces ponemos x a la 2. Entonces ese resultado, como está positivo, lo ponemos aquí como un más
4x a la 2. Y ahora lo que vamos a hacer es restarlo. Restarlo significa cambiarle los signos a lo que teníamos abajo. Resto y resto. ¿Ok? 6x a la 3 menos 6x a la 3 se cancelan. Eso es lo que intentamos siempre, ir eliminando el primer término. Y el segundo término no necesariamente tiene que cancelarse. Tengo 2x a la 2 y me quitan 4x a la 2. O sea, me van a quedar x a la 2, pero 2 menos 4, recordemos que da menos 2. A esto entonces bajo los otros valores que estaban ahí, los voy a bajar. 5x y el menos 1 también lo voy a bajar. Ahora esto es como si estuviéramos empezando otra vez la división. Entonces este primer término lo voy a dividir entre este primer término. Entonces 2x a la 2 lo voy a dividir, negativo, ¿verdad?, entre 3x. Si se puede, ¿verdad? 2 entre 3 me va a quedar 2 entre 3. Ahí no puedo hacer mucho. Me va a quedar menos 2 tercios. ¿Verdad? Eso lo metemos en la calculadora, nos va a quedar menos 2 tercios. Y x a la 2 entre x me va a quedar x. Este valor lo escribo aquí. 2x entre 3 lo coloco acá. Ahora, vuelvo a repetir el procedimiento. Multiplico este por el primer término. Multiplico este por el segundo término. Menos 2x tercios multiplicado por 3x. En realidad va a pasar que este se cancela con este. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora. 2 tercios por 3. Y les va a quedar menos 2. Y x por x, x a la 2. Entonces aquí, debajo de este valor del primer término, voy a poner menos 2x a la 2. Y ahora vamos a hacer la segunda multiplicación, que sería menos 2 x tercios multiplicado por menos 2. Aquí sabemos que menos entre menos da más. 2 por 2 es 4. X, como aquí no hay con quién multiplicarlo, da x. Y 3, aquí habría un 1. 3 por 1 me da 3. Me da 4 tercios. Entonces pongo aquí más, porque está positivo, 4 tercios x. ¿Ok? Y ahora cambio los signos acá, porque voy a hacer la resta. O sea, este va a quedar positivo, este va a quedar negativo. Estos dos primeros se me van a cancelar. Y aquí voy a tener 5x menos 4 cuartos, 4 tercios x. Hacemos aquí 5 menos 4 tercios es igual a 11 tercios. 11 tercios me daría 11 tercios x menos 1. Y de nuevo ya aquí menos 1 porque bajé este valor. Y aquí tengo que repetir el procedimiento. Entonces voy a borrar todo esto que habíamos hecho aquí, para ver cómo sería ese procedimiento que vamos a repetir. Entonces pondríamos pondríamos 11 tercios x dividido entre 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner en la calculadora 11 tercios dividido entre 3 y nos va a dar 11 novenos. Y como el x solamente estaba, bueno, aquí entre 3x, perdón, y x a la 1 y x a la 1 se cancelan, entonces solamente me va a quedar 11 novenos. Ese 11 novenos me quedó positivo, entonces lo coloco aquí, 11 novenos. Luego repito el procedimiento. Una vez que ya calculé, multiplico por el primero, multiplico por el segundo. 11 novenos multiplicado por el primer término, que es 3x, me daría 33x novenos. ¿Ok? Eso simplificado en la calculadora, 33 novenos sería 11 tercios. Entonces vean que x, ese valor que me dio 11 tercios x, lo voy a colocar debajo de este 11 tercios x. Y luego voy a hacer la multiplicación de 11 novenos por 2. Entonces 11 novenos por menos 2 sería menos 22 novenos. Y ese lo voy a colocar debajo de esto, menos 22 novenos. Y luego hago la resta. Cambio signo aquí, cambio signo aquí. Estos se van a cancelar. Y 1 más 22 novenos, lo ponemos acá. 1 más 22 novenos es igual a 31 novenos. Y ese ya sería el resultado. ¿Cuál sería el resultado? El cociente, el resultado de la división sería este. Esta sería, digamos, la respuesta. Pero tendríamos un residuo de 31 novenos.
con esto terminamos este tema. Voy ahí en la antología, también hay más práctica. Ustedes pueden ir observando, ¿verdad?, los ejemplos y pueden ir haciendo más práctica. Aquí vienen las páginas 261, 262 y ahí va a venir bien explicado cómo es la división de polinomio entre polinomio. Por ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es de racionalización de polinomios. Bien, continuando con los temas de la clase, vamos a trabajar el último temita que tiene que ver con la racionalización de expresiones algebraicas. Como repaso, nosotros ya en los años anteriores habíamos trabajado lo que era racionalización. La racionalización es que cuando aparezca, por ejemplo, una expresión como decir 8 y abajo aparece, qué sé yo, raíz de 2, por diferentes factores o diferentes causas, nosotros necesitamos muchas veces quitar esa raíz de abajo, que no quede una raíz en el denominador. Entonces lo que hacíamos era que cuando es una raíz cuadrada, lo que hacíamos es que era multiplicar, nos inventábamos una fracción y multiplicábamos en el numerador y en el denominador por la misma raíz que teníamos en el denominador. Entonces, como resultado, lo que iba a pasar era que, bueno, arriba nos iba a quedar 8 por raíz de 2, ahí no se puede multiplicar nada. Pero recordemos que las raíces se multiplican el subradical por el subradical, es decir, raíz de 2 por raíz de 2 es lo mismo que decir raíz de 2 por 2, o sea, se multiplican estos dos. Es lo mismo que decir raíz de 4, y nosotros ya sabemos que la raíz de 4, si la calculamos, raíz de 4 es igual a 2. Entonces, por decirlo así, se desaparece la raíz del denominador. No, en realidad no es que se desaparece, sino que estamos buscando otra forma de expresar ese mismo valor, y nos está quedando entonces, digámoslo así, la raíz para el lado de arriba. ¿Ok? Entonces aquí lo que sucedería es que 8 dividido entre 2 me da 4, entonces queda 4 raíz de 2. Entonces en un principio teníamos esta expresión, 8 raíz de 2. Pero racionalizándose nos quedó de la manera 4 raíz de 2. Entonces a ese proceso es lo que nosotros conocemos como racionalización. Pero ahora lo vamos a aplicar en expresiones algebraicas. Vamos a ver en qué expresiones se puede aplicar esa racionalización. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con raíces cuadradas y con raíces cúbicas, nada más. Entonces, por ejemplo, queremos aplicar una racionalización, por ejemplo, en este caso aquí, 3 raíz cúbica de 2. Entonces tenemos 3 arriba, raíz cúbica de 2. Cuando la raíz es cúbica, no basta con solo repetir la raíz. Nosotros vamos a poner, digámoslo así, una fracción en la que vamos a poner raíz cúbica y raíz cúbica. Eso no hay quite, vamos a poner raíz cúbica arriba y abajo. Ok, nos inventamos esta fracción. Y adentro vamos a poner 2 y 2, obviamente. El asunto es que nosotros necesitamos que el exponente, en este caso, sea igual al índice. El índice es 3 en esta raíz cúbica. Entonces necesitamos que este 2 me quede con un exponente también de 3. Entonces, como ya yo tengo 1 aquí, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner el 2 pero con exponente 2. ¿Para qué? Para que a la hora de que yo multiplique estos dos subradicales, este 1 de aquí se me sume con este 2 de aquí y me quede igualando el índice. Vamos a ver de qué trata eso. La parte de arriba va a quedar así, no hay quite. O sea, 2 a la 2. Ahí me va a quedar, no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque arriba no había otra raíz. Pero abajo sí voy a tener dos raíces. Voy a tener raíz cúbica de 2 a la 1 por raíz cúbica de 2 a la 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de nuevo, la parte de arriba queda igual, pero en la parte de abajo se me van a unificar en una sola raíz y voy a tener 2 a la 1 por 2 a la 2. Y en potencias lo que sucede, voy a copiarlo nuevamente aquí, en potencias lo que sucede es que este 1 se suma con este 2 y al final lo que me queda es 2 a la 3. Y entonces cuando yo tenga
una potencia donde el exponente es exactamente igual al índice, eso me cancela la raíz y entonces me queda de la siguiente manera. 3, 2 a la 2 sabemos que es 4, ¿verdad? 2 a la 2 es 2 por 2, es 4. Y abajo me quedó un 2. Entonces ven que ya desaparecimos, quitamos la raíz que había abajo. Ya no está, ya no existe esa raíz abajo. Eso se trata del proceso de racionalización. Ahora, ¿me quedó la raíz arriba? Sí. Hay que, obviamente a la hora de que nosotros hacemos el cambio, esa raíz nos va a aparecer en alguna parte. Pero como les digo, debido a que en algunos procedimientos más adelante cuando ustedes estén trabajando quizás en la universidad, van a necesitar este tipo de racionalización para poder desarrollar algunos de los problemas que se van a encontrar. Entonces para eso es la racionalización. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo viene una letra dentro? Por ejemplo, que sea cúbica y que aquí viene a la 1. Y yo quiero racionalizar esa expresión, pero viene con una letra dentro. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner siempre, si es raíz cúbica, entonces ponemos raíz cúbica. Y vamos a intentar igualar el índice que está aquí. Yo me fijo qué exponente tiene la letra. La letra tiene exponente 1. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerla con exponente 2 en ambos lados para que cuando yo multiplique estos dos me quede elevado a la 3 y entonces pueda cancelar la raíz. La parte de arriba nada más voy a juntar el número que estaba con la raíz que acabo de escribir acá. Tiene que ponerse exactamente igual arriba que abajo, ¿verdad? Y abajo me quedaría una sola raíz cúbica y yo tendría a la 1 y a la 2. Entonces yo sé que este 1 con este 2 me van a dar 3. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Raíz cúbica de a la 3. Como este exponente es igual al índice, yo tengo la potestad de cancelar la raíz. Entonces al final me quedaría 6 raíz cúbica de a la 2 y a solito abajo, porque cuando cancelo la raíz también se cancela el exponente. Entonces ahí quedaría, esa sería la racionalización de ese caso. Vamos a ver otro ejemplo de racionalización con más letras. Digamos que tenga 7b y aquí dentro de la raíz tengamos una raíz cúbica, por ejemplo, de a la 2 y b, así. ¿Ok? Entonces quiero racionalizar nos dicen racionalice esa expresión. Entonces yo voy a poner, me voy a inventar yo una fracción donde arriba y abajo va a ser cúbica, necesariamente tiene que ser cúbica porque la que queremos racionalizar es cúbica. Y voy a completar lo que le haga falta a estos exponentes para llegar a 3. Como ya aquí tengo 2, entonces voy a poner a la 1, porque yo sé que 2 más 1 me va a dar 3. Y a este b está elevado a la 1, necesito llegar a 3, entonces voy a poner b a la 2. Entonces eso mismo que pongo abajo lo voy a poner aquí arriba, exactamente igual, no le voy a hacer ningún cambio. Y entonces, ¿cómo me quedaría esto? La parte de arriba, nada más junto lo que ya tenía en esta parte con la raíz que me inventé, raíz cúbica de a b a la 2, así. No voy a poner a la 1 porque cuando es un 1 no hace falta ponerlo. Y en la parte de abajo voy a unificar, me va a quedar una sola raíz cúbica, donde en el primer término aquí yo tenía a la 2 y b a la 1 por a la 1 y b a la 2. Ok, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la parte de arriba no la vamos a trabajar, no le vamos a hacer nada. Nada más lo vamos a expresar así. Y en la parte de abajo yo tengo aquí un a la 2 con un a la 1. Entonces me quedaría raíz cúbica de a la 3. ¿Por qué? Porque aquí yo tenía 2 y aquí tengo 1. Y b a la 3 también. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Entonces siempre vamos a intentar hacer eso. ¿Okay? Siempre vamos a intentar hacer eso. ¿Para qué? Para que esta raíz se cancele con esos exponentes. Y entonces esto me quedaría como respuesta. Me quedaría 7b raíz cúbica de a b a la 2 sobre a b. Cuando yo cancelo la raíz también cancelo los exponentes. Ahora hay que tener un cuidado al final
de ver si quedan términos que se pueden dividir arriba y abajo. Los que están dentro de las raíces no se pueden dividir nunca, pero este que está fuera de la raíz y este que está fuera de raíz, vea que aquí está elevado a la 1 y aquí está elevado a la 1, y como vimos antes, esto es una división, entonces se cancela, o sea, simplifiqué todavía más esa expresión. Entonces esto me quedaría 7 raíz cúbica de a b a la 2 entre a, y ahí ya terminaríamos el procedimiento. ¿Qué era lo que queríamos? En un principio aparecía una raíz en el denominador y ya en la respuesta final no aparece esa raíz en el denominador. A ese procedimiento nosotros le llamamos racionalizar. ¿Ok? De eso trata estos ejercicios. Una pista, digamos, o un truco, digámoslo así. Cuando vamos a racionalizar una expresión donde no vienen letras, las podemos racionalizar en la calculadora. O sea, a mí me dicen racionalice, por ejemplo, que me digan racionalice 9 entre raíz de 3. ¿Ok? Yo tengo que racionalizar, hacer todo este procedimiento. Tendría que poner raíz de 3 y raíz de 3. Como esta es cuadrada, o sea, el índice es 2, entonces aquí es 1 y aquí es 1. Entonces ya con eso me basta. Entonces hacer todo ese procedimiento. Pero yo esto lo puedo corroborar en la calculadora. Yo nada más pongo la expresión original que me habían dado, que era 9 entre raíz cuadrada de 3. Lo voy a poner así. Fracción, 9 arriba, raíz cuadrada de 3 abajo. Y lo que voy a hacer es que voy a presionar el igual. Primero vamos a poner la mano para que vean cómo quedaría. Entonces junto lo de arriba, 9 raíz cuadrada de 3. Recuerden que cuadrada no se pone el 2 de aquí. O sea, ahí hay un 2, pero no es necesario escribirlo. ¿Okay? O no se escribe. Y abajo me quedaría raíz cuadrada de 3 a la 2, ¿verdad? Porque aquí tengo 3 a la 1 y aquí 3 a la 1, se suman los exponentes, me queda 3 a la 2. Se cancela la raíz con el exponente y entonces me quedaría 9 raíz cuadrada de 3 entre 3. Pero yo sé que 9 entre 3, ¿verdad? Esa división yo la puedo hacer. 9 entre 3 me daría 3. Y entonces la raíz, esta que está aquí, la abajo, me quedaría 3 raíz de 3. Entonces, para evitarme hacer todo ese procedimiento, yo podía agarrar la expresión original, que era esta que está aquí, y ponerla en la calculadora así como la estoy poniendo. 9 entre raíz cuadrada de 3. Y le doy igual. Y ella, la calculadora, me hace la racionalización y me da 3 raíz cuadrada de 3. Entonces siempre que sean racionalizaciones solo de números, no es necesario, a no ser que lo pidan en el procedimiento completo, no es necesario hacer todo el procedimiento, sino que nada más lo podemos hacer en la calculadora. Si trae letras, ahí sí que no hay de otra que hacer el procedimiento con de racionalización a mano. Bueno, eso sería todo por esta clase. Un gusto de haber estado con ustedes en esta ocasión en una clase pregrabada y nos vemos en la próxima clase de matemáticas. Un gusto, nos vemos. Hasta luego.